Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa, cariño, lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Cáncer, corazón. Muy bien, cariño. Mi querido Cáncer, he visto muchas aves, cariño. O tú te vas a enterar de algo, o posiblemente, cariño, te traen algún tipo de información o chisme. Siento que esta situación, mi querido Cáncer, posiblemente te va a llevar lo que es a que tú te sientas mal, a que tú te enojes, o de repente vas a tener un enfrentamiento o discusión con una persona X, mi querido Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, yo solo como recomendación, ten cuidado con los impulsos, Cáncer. No vaya a ser, mi querido cangrejito, que a lo mejor alguien está intentando fastidiar tu tranquilidad, tu estabilidad, Cáncer. Pero bueno, yo lo que siento, Cáncer, que es una semana de enfrentamientos, es una semana de discusiones, es una semana de encarar las cosas, es una semana de dejar claro todo a la otra persona. Vamos a ver signos, cariño. Vamos a ver signos, mi querido Cáncer. Vamos a ver signos, Cáncer. Me sale lo que es un Leo. Me sale Piscis o Acuario. Otra vez Piscis o Acuario. Me sale Virgo, uno más. Cierras con Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. No sé por qué siento, Cáncer, que posiblemente hay una persona que va a intentar como hacerte sentir mal diciendo que tú eres culpable de que una situación no funcionara o simplemente del inicio de un problema. Es como que te quieren echar toda la pelota a ti, mi querido Cáncer. La letra G, la letra P, otra vez la letra G, la letra B y la letra J, cariño. Este mensaje, Cáncer, no solo tiene que ser amor. A lo mejor hay una situación que tú tienes que aclarar también en tu trabajo, con la familia, en tu entorno. Cariño, tú lleva el mensaje a tu terreno, mi querido Cáncer. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude esta carta. Me sale la carta, cariño, de la templanza, mi querido Cáncer. Yo lo que siento, Cáncer,
posiblemente tú vas a tener una discusión con una persona que quieres mucho. Puede ser pareja, puede ser familia, puede ser hijos. Pero esta situación se va a aclarar. Las cosas se van a normalizar. Se soluciona este problema. Porque la carta de la templanza, cariño, es una carta de paz, una carta de tranquilidad. Pero posiblemente, corazón, antes que suceda esto, muchos de ustedes tienen que decir algo a una persona, o hay una persona, cariño, que te tiene que decir algo, mi querido Cáncer. Pero esto es bueno. Como tenemos la carta de la templanza, cariño, ¿sabes por qué? Porque quizás, corazón, esta persona lo han comentado algo de ustedes. Esta persona, cariño, no te decía nada, pero por dentro se estaba recargando de bilis, de ira, de cólera. Puede ser que esto sea también al contrario, cariño, que a ti te han dicho algo de esta persona, tú no decías nada, pero por dentro te has estado acumulando de mala energía, Cáncer. Entonces, el chupo revienta, se dicen sus 4 verdades y ya las cosas se aclaran, Cáncer. Yo siento esto, ¿vale? Siento que esto es bueno. Siento que tienen que sacarse la venda de los ojos. Siento que esto se tiene que aclarar. Hay algo que a lo mejor te está carcomiendo la cabeza, Cáncer. A lo mejor de repente te han traído lo que es un chisme. A esta persona también lo han traído un chisme, cariño. Y como no hablan ni tú ni la otra persona, esto crece. Al final, cariño, revienta. Revienta, mi querido Cáncer. Vamos a continuar, mi cangrejito. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué me dice. Me sale la carta del paje de bastos. Hay un personaje, mi querido Cáncer, que está esperando el momento oportuno, posiblemente para decirte tus 4 verdades, o simplemente, cariño, para provocarte. Hay una persona, Cáncer, que se siente resentido o resentida con ustedes. A lo mejor has dicho algo sin querer. A lo mejor de repente, cariño, ese chisme que le han contado a esta persona te repercute, te quiere reclamar. O hay celos también. Porque esta carta, cariño, también puede ser de celos, mi querido Cáncer. Vamos a ver. La carta del Rey de Espadas, Cáncer, cariño. El otro mensaje, mi querido Cáncer, puede ser que muchos de ustedes van a conversar con esta persona o de repente ya has conversado con esta persona porque tú quieres claridad. Pero esta persona, cariño, se va a negar en tu cara pelada, mi querido Cáncer. Esta persona le cuesta reconocer, pero lo que tú le estás reclamando, Cáncer, esta persona tiene vergüenza. Quiere decir, mi querido cangrejito, que tú estás en toda tu razón, cariño. ¿Por qué? Porque esta carta, cariño, si te das cuenta, este hombre o esta mujer no te mira a la cara, está mirando al suelo, está avergonzado, avergonzada, cariño. Esta persona se va a negar. Pero antemano, mi querido Cáncer, te digo que lo que tú le estás reclamando, te doy la razón. Cáncer. Vamos a seguir. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 8 de pentáculos. Cariño, tienes ganas, posiblemente me dice Richard, tengo ganas de mandarle un mensaje, un WhatsApp o por las redes sociales, cariño. O posiblemente esta persona tiene ganas de escribirte. Hay un personaje, corazón, que se siente avergonzado, avergonzada o con ira, está resentido con ustedes, cariño, quiere enviarte un mensaje. Luego preguntamos en el tarot egipcio si lo hace o no lo hace, porque esta carta, cariño, hay alguien que quiere enviarte un mensaje. Pero bueno,
No todo tiene que ser dramático, cariño, porque está al costado de la carta del Rey de Espadas, cariño. Siento, mi querido Cáncer, que hay una persona que siente algo por ti. A lo mejor de repente tú, mi querido Cáncer, estás saliendo con alguien, o se ha enterado que tú estás saliendo con alguien, o te has puesto en contacto con alguien, Cáncer, y esta persona en estos momentos está nervioso, está nerviosa, está celoso, está celosa, quiere decirte todo lo que siente. Solteros y solteras, o de repente un amor secreto, Cáncer. Hay una persona que quiere desahogarse. Hay una persona que quiere decirte todo, cariño. Vos acá más cartitas. Vamos a ver, Cáncer, ¿qué más me dicen? La carta de la fuerza, cariño. Inclusive, mi querido Cáncer, todas las imágenes, a excepción de esta carta que te quiere hablar, siempre están mirando lo que es en el suelo. Cáncer, cariño. Te pregunto algo. ¿Este personaje, sea hombre o sea mujer, te tiene bloqueado? ¿O de repente si tú has entrado a ver su perfil, no aparece su foto? Este personaje, cariño, se siente herido, se siente herida, se siente ofendido, ofendida, Cáncer. Este personaje está intentando llamar tu atención. ¿Qué lo has hecho, cariño? ¿O eres tú? Porque también puede ser una lectura espejo, que tranquilamente aquí está entrando a ver tu lectura, cariño, tu ex o la persona que está interesado en ti y me escribe y me dice, Richard, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, Richard. Siento que ellos me quieren hablar. A lo mejor eres tú, Cáncer. A lo mejor. Siento, Cáncer, que uno de ustedes, o tú o la otra persona, está bloqueado, está bloqueada, pero necesitan hablar. Necesitan aclarar, cariño. Para muchos de ustedes, corazón, ha sido un malentendido. Para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, se han dejado llevar por Radio Bemba, Cáncer. Por Radio Bemba, corazón. Vamos a continuar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Es una respuesta general. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro o Virgo. Opción 2. La carta de la emperatriz es un sí, Virgo. O una persona con la cual tú, mi querido Cáncer, solamente has tenido algo pasional. Pasional, ¿vale? Vamos a continuar, cariño, vamos a continuar. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Cáncer. Dice, terapia de los ángeles. Escucha. El arcángel Rafael, confíanos a nosotros los ángeles tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudarte con la carga. La palabra, mi querido Cáncer, libre albedrío. Si tú tienes un problema, si a ti te preocupa algo, y tú, cariño, no das permiso a tus ángeles y a tus arcángeles, ellos simplemente no van a actuar, Cáncer. Te recomiendo que hagas una oración. Te recomiendo, cariño, que pidas que tus seres de luz te apoyen en el problema que tú de repente estás pasando en estos momentos. En cualquier aspecto, Cáncer. En cualquier aspecto. Por eso que te dice terapia de los ángeles, corazón. Voy a canalizar, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, por qué esa persona está resentido, resentida. ¿Qué es lo que te quiere decir, cariño? Voy a tomar agüita.
Vamos a ver. Mi querido Cáncer, empezamos, cariño. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes me dicen, Richard, yo siento que ellos o ellas algo me ocultan, Cáncer. Por otra parte, mi querido cangrejito, muchos de ustedes, esa discusión, esa tensión, ese malentendido también está relacionado con el dinero, cariño, con el money. Uy, qué fuerte. Algunos de ustedes se han ido de manos, ya me entiendes, ¿no? Algunos de ustedes se han ido de manos, cariño. Se ve que esta tensión ha sido muy fuerte, corazón. Muy fuerte. Se han ido de manos. No, cariño, no permitas arrastrarte con esa energía. La violencia no lleva a nada, corazón. Es malo la violencia. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes posiblemente hiciste un viaje por ellos o por ellas, o tú de repente has hecho un cambio en tu vida por ellos o por ellas, pero sin embargo, ese grupo de personas, cariño, te ignoró o simplemente pasó de ti, mi querido Cáncer. Ahora esta persona te piensa, veo un Escorpio, veo un Libra, cariño. Ahora esta persona te piensa, ahora esta persona está pendiente de tus redes sociales, de lo que haces o dejas de hacer, Cáncer. Sí, esta persona te vigila, esta persona te espía, Cáncer. No sé si en medio de esa relación, de ese enfrentamiento, vosotros a lo mejor quieren recuperar a una mascota, porque me salen mascotas, Cáncer, me salen mascotas. Veo una energía en la cual resalta mucho sus ojos. O tiene ojos claros, color miel, color verde, azules, resalta mucho sus ojos. O a ti siempre te ha llamado la atención sus ojos, mi querido Cáncer. Resalta mucho. Siento que la química, o lo que a ustedes, cariño, les unía, era algo más pasional. Más pasional, Cáncer, para muchos de ustedes. Veo una persona mayor, está resentido con ustedes. Pueden ser padres o una persona mayor está resentido con ustedes. Algo ha pasado, cariño. Esa persona mayor llora, se lamenta, Cáncer. No sé por qué me muestra como una billetera, o puede ser una foto o un cuadro, o dentro de esa billetera tú has visto algo, Cáncer. Puede ser una foto, un reflejo, no sé, pero está relacionado con la discusión que tú has tenido o que vas a tener, Cáncer. O que vas a tener, mi cangrejito. Estoy viendo la imagen de una persona, puede ser hombre o mujer, que está mirando la playa, el mar, cariño. Posiblemente la persona que tú piensas, que tú extrañas, mi querido Cáncer, no está en este país, en tu país, en otro continente, en otro país. A veces tienes esa necesidad de buscar, de llamar, de escribir, Cáncer.
te sientes un poco desmoralizado por esto. Hay un viaje cáncer que tú vas a hacer. Hay un viaje, o recibe documentos o trámites legales, pero hay un viaje que vas a hacer, mi querido cáncer. Sí, veo que te encuentras con personas muy importantes para ti. Veo que te va a dar alegría, felicidad, cáncer. Hay un viaje. Vamos a sacar más cartas, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver, cáncer. Vamos a ver, mi querido cáncer. Dice, la carta del 5 de tierra, carencia, preocupación, asistencia. Vale. Si tú te fijas aquí, cariño, aquí hay una puerta muy hermosa, hay una mujer que está viendo a un ángel, y ese arco, cariño, hay monedas de oro, mi querido cáncer. Siento, mi querido cáncer, que muchos de ustedes, posiblemente todo este tiempo, has estado renunciando a la abundancia, a tu felicidad, quizás por querer acompañar a una persona, cariño, que simplemente su vida está estancado o estancada. O tú de repente has renunciado, corazón, a muchos proyectos o dinero por amor, cáncer. Siento, cáncer, que si es tu caso, vas a tener una oportunidad de empezar algo nuevo, un proyecto nuevo. O te vienen y te hablan de un proyecto nuevo, cáncer. Me están diciendo, cáncer, tienes que actuar, tienes que pasar página, tienes que centrarte en el dinero, en tu proyecto. Porque muchos de ustedes, cáncer, el problema que estás teniendo fuera del trabajo, fuera del proyecto, está afectando a tu vida económica, está afectando, cariño, a tu aspecto laboral. Hay algo que está influyendo mucho, te ha afectado mucho, cáncer. Y puede ser que esto, cáncer, viene con enfermedades, el efecto dominó que digo. Tienes que empezar a cerrar ciclos, tienes que empezar a pasar página, cáncer. Siento que no puedes sacar a una persona de tu mente y está afectando a tus estudios, está afectando a tu trabajo, a tu proyecto, cáncer. Tienes que empezar a pasar página, cariño. Eso es lo que tienes que hacer. Voy a continuar. La carta del rey de aire, culto, objetivo, respetado. Yo lo que siento también, mi querido cáncer, posiblemente muchos de ustedes van a sentir lo que es una atracción o vas a sentir admiración de una persona que puede ser mayor que ustedes, elemento aire. Libra, Géminis, Acuario, pero también puede ser cualquier otro signo. Esta persona, cariño, me representa como si fuera una persona que tiene dinero, tiene lo que es una estabilidad, o una persona, cariño, como que mucha gente confía en él o en ella. Puede ser un político, un presidente, puede ser, cariño, yo que sé, un profesor, o una persona muy importante en una congregación, en una iglesia. Es una persona, cariño, que mucha gente confía en su palabra. ¿Vale? Es una persona, cariño, que tiene ese poder de convencimiento. O simplemente, cariño, es una persona buena. Por eso que la gente confía en él o en ella. Pero es mayor que ustedes. Mayor. Vamos a ver qué más me dicen. Cáncer. La carta del 8 de aire. Duda de sí mismo, confusión, libre albedrío. Posiblemente, mi querido cáncer, ahí está el problema entre ustedes. Quizás la forma de ser de esta persona, que lo notas muy seguro, muy segura, una persona que es mayor que ustedes, te pone como una persona a ti insegura, inseguro. A lo mejor tú piensas, mi querido cáncer, que esta persona te va a engañar, tú piensas de repente que esta persona no está siendo sincero, no está siendo sincera, también.
pero a ti te gusta. A lo mejor, cariño, lo que te cohíbe es su inteligencia, su sabiduría. Pero recuerda, mi querido Cáncer, que tú tienes la intuición muy desarrollado. Si tu intuición te está diciendo algo, cariño, haz caso de tu intuición. Porque siento, corazón, como que a ti te impone una persona que es mayor que ustedes. Te impone, Cáncer. Siento esto, ¿vale? Como que me dice Richard, no sé, aunque sinceramente, Cáncer, si hablamos de una forma fría, corazón, tú tendrías que estar seguro y segura de ti mismo, porque al fin y al cabo tú tienes la juventud, cariño. ¿Por qué tienes inseguridad? Recupera tu seguridad, Cáncer. Recupera. Vamos a ver qué te dice, cariño, el tarot de las manifestaciones. Las cartas de las manifestaciones. ¿Cómo se anubla, corazón? Es una señal. Es una señal. A ver, ¿qué dice? Eres un ser eterno. Echa un vistazo al mundo que te rodea. Nada puede existir sin ti. No importa quién creías que eras, ahora sabes la verdad de quién eres realmente. Eres el amo del universo, eres el heredero del reino, eres la perfección de la vida. Te está diciendo, cariño, no te sientas menos ante los demás, sea pareja, sea jefe, sea amigo, sea familia, porque tú, cariño, has nacido para ser líder. Tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, mi querido Cáncer, recupera tu autoestima para que puedas llegar lejos. Las características, cariño. Vamos a ver, Cáncer, 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 corazón, las características. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, puede ser que vas a estar lidiando con una persona de elemento fuego, Leo especialmente, Sagitario y Aries. Esta persona, cariño, puede ser tu mejor amigo, mejor amiga, familia también, o una persona que no sea clara. Puede tener también hijos, o tienen vosotros hijos en común, Cáncer. La carta de la sota de espadas. Hay una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, que quiere ponerse en contacto contigo, pero esta persona, cariño, duda. En algún momento lo hará. Por el momento, corazón, duda. Es una persona que se viste de una forma clásica, una persona que tiene buen porte, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro, puede ser que tenga ojos claros. Físicamente está muy bien. A lo mejor vosotros, cariño, han estudiado juntos, han trabajado juntos, o en algún momento de su vida coincidieron por una larga temporada. La carta del 6 de espadas. Hay una persona de elemento aire que quiere coincidir contigo o quiere tener una oportunidad. Siento, mi querido Cáncer, que posiblemente ustedes, cariño, la situación entre vosotros dos no acabó bien. Por eso que esta persona quiere saber de ustedes, quiere recuperarte. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño. Están pasando por un proceso de divorcio. Se está separando de alguien, Cáncer. Vamos a ver. La carta del 9 de oros. Muchos de ustedes, mi querido Cáncer, también posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. Esta persona, mi querido Cáncer, puede ser de rasgos mulatos. Es una persona, cariño, que te apoya en tu proyecto, en tu trabajo, o de repente tú tienes buena química, tienes buen feeling, te llevas bien con una persona que está en tu trabajo, en tu proyecto, en tus estudios. Esta persona, cariño, aunque no te interese como pareja, nos están hablando de almas gemelas. Es una persona, corazón, que apareció en tu vida o va a aparecer en tu vida para poder ayudarte, para que tú encuentres tu camino o simplemente para que tú encuentres seguridad en tu vida, mi querido Cáncer. Entonces, Cáncer. Es una semana, cariño, en la cual van a intentar posiblemente bajar tu autoestima. Muchas personas van a estar provocándote, Cáncer, pero tú tienes que confiar en ti. Alguien quiere volver a tu vida.
Pero hay cosas que se tienen que aclarar. Hay cosas que vosotros tienen que hablar, mi querido cangrejito. Entonces, corazón, no te sientas menos. Si una persona siempre te echa la culpa de los problemas, cariño, esa persona simplemente no vale la pena. ¿Por qué? Porque los problemas son de dos, no de uno. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón, mi cangrejito.